Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Este es el primer video que grabo. El Señor me ha estado instando de hacer videos para enseñar su palabra. Esto se me hace un poco difícil porque no me gusta hacer videos, no me gusta salir en cámara, no me gusta tomarme fotos, pero lo que hago, lo hago para la honra y la gloria del Señor. Y le estaba pidiendo al Señor qué debo de hablar. ¿Cuál es el tema de este primer video? Mi nombre es Nancy, primeramente. Y quiero hablar de mi testimonio. Solamente algunas cosas porque no quiero hacer este video muy largo. Ya que es una introducción. Pero el versículo que había dentro de mí es el versículo que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De nuevo lo voy a leer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo no voy a entrar en detalles acerca de este capítulo o lo que se trata, pero me voy a centralizar en la parte que dice y de la palabra del testimonio de ellos. Otras versiones dice y su testimonio. Para yo contar algunas cosas de mi testimonio. Yo soy nacida en el Evangelio. Me crié prácticamente en la iglesia. Soy nacida en la República Dominicana y desde que tengo uso de razón iba a la iglesia. En República Dominicana se acostumbraba en esos tiempos a ir a la iglesia casi todos los días, de lunes a domingo. Si había un servicio, ahí estábamos nosotros. Soy la tercera de 3 hermanos. Y nuestros padres, los dos son todavía, son cristianos. Crecimos en ese ambiente de ir a la iglesia, nos congregábamos. Yo viví en la República Dominicana hasta la edad de aproximadamente 7, 8 años. Y mi mamá hizo todo lo posible para arreglar residencia para venir aquí a los Estados Unidos. Ella pasó por un momento bien difícil porque tuvo que dejarnos a mí y a mis hermanos allá en Santo Domingo y se tuvo que venir para acá. Duró casi un año sin verla y fue un momento bien difícil. Esa era la primera vez que nosotros nos separábamos de nuestra mamá. Y fue una etapa difícil. Pero en todo esto el Señor siempre ha estado ahí. Nos vinimos ya cuando mi mamá pudo. Nos mudamos a New York. Y no fue fácil, no fue fácil porque fueron muchas
muchas cosas que viéndola ahora, cuando estoy ya adulta, veo que la mano de Dios estuvo ahí protegiéndonos a nosotros. Nosotros teníamos que ir a la escuela. Mi mamá tenía que trabajar prácticamente 24 horas cada ciertos días. Y nosotros teníamos que hacer lo básico, teníamos que hacer lo que hoy en día las madres hacen por sus hijos. Nosotros teníamos que hacerlo prácticamente solos. No en su totalidad, pero lo teníamos que hacer. Teníamos que levantarnos, ir a la escuela. Teníamos que coger el tren o teníamos que coger una guagua e ir a la escuela solos. Estábamos pequeños todavía. Y como les dije, yo tenía como 8 años. Y mi hermano mayor tenía 11 en ese entonces, los tres. Y mi hermana del medio tenía un año más que yo, como 9 o 10. Y teníamos que hacer las cosas. Teníamos que ir a la escuela, teníamos que levantarnos. A veces, mientras íbamos a la escuela, nosotros veíamos a nuestra madre regresar en la mañana, cuando ya había acabado su turno de trabajo. Y prácticamente de lejos decir bye, hi. Esos pensamientos me causan un poco de tristeza porque fueron momentos difíciles. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de nosotros porque ya para ese entonces ella se había divorciado de mi papá. Y ella tuvo que cargar con la responsabilidad de criarnos prácticamente a nosotros solos. Trabajaba para nosotros, para la sobrevivencia de nosotros prácticamente. En todo eso fuimos creciendo en el temor del Señor, el Señor nos ayudó bastante a mi mamá, de una manera que solamente ahora uno puede ver. El Señor supo poner las personas indicadas a nuestro alrededor para que nos, como dicen, tiraran el ojo mientras estábamos pequeños. En una ocasión, mi hermana estaba cocinando algo en la cocina y esto mientras mi mamá estaba trabajando. Y se le olvidó apagar lo que estaba en la estufa y comenzó el apartamento donde vivíamos a coger humo. Cuando yo entro a la cocina yo me doy cuenta que la cocina estaba llena de humo. Y le digo yo a mis hermanos, vámonos a salir porque está la cocina llena de humo. Y vamos a la vecina de al lado, que era una señora cristiana, la cual íbamos a la misma iglesia. Y ella enseguida nos agarró y nos metió en su apartamento y llamó a los bomberos. Y ella se hizo cargo prácticamente de hablar con ellos, de decirles, sí, yo soy que lo atiendo. En todo esto, el temor estaba sobre mi mamá. Pensaba que si algo así pasaría, no iban a quitar de ella. Porque todavía mi hermano tenía 11, 12 años y teníamos que quedarnos prácticamente solos en la casa. Mientras ella trabajaba era la única forma. Nosotros no teníamos otra opción. Pero ya crecimos, íbamos a la iglesia, nos congregábamos. Por cierto, en la iglesia que pastoreaba mi tío, que ahora mismo no está con nosotros. Él ya partió con el Señor. Y cuando yo tenía la edad de algunos 17 años, terminé la high school y nos mudamos para Tampa. Los planes de mi mamá y yo también eran mudarnos para Orlando, pero eso no eran los planes del Señor.
Y nos situamos aquí a través de una conexión que mi mamá tenía, una señora que dijo, pueden quedarse aquí unos par de días, entonces después se van a Orlando. Pero después mi mamá decidió quedarse aquí en Tampa. Y Dios solamente sabe todas las cosas, Él sabe cómo alinea las cosas. Después de un tiempo, fui creciendo, comencé a trabajar aquí, aprendí a guiar, comencé a trabajar en el banco. En ese lugar fue donde conocí a mi primer esposo. Él no era convertido. Nuestra relación comenzó, yo no inquirí del Señor. Yo no le pregunté al Señor. Antes de eso yo había tenido un noviazgo con un muchacho de la iglesia. Y en ese noviazgo sí yo le inquirí al Señor. Pero el Señor nunca me dio confirmación. Y a pesar de eso, nos comprometimos para casarnos, pero después yo rompí el noviazgo porque había muchas cosas que no estaban bien. Después de eso fue cuando yo conocí a mi ex esposo, que es el padre de mis hijos, de 2 de mis hijos. Y no inquirí del Señor. Nos comprometimos en 3 o 4 meses y ya después la boda fue en 10 meses y me casé con él. Yo creo que ahí comenzó una etapa de mi vida tan oscura y tan fuerte que yo no, sí la puedo explicar, pero no, es algo que no me gusta recordar. Pero lo estoy diciendo porque espero que a lo mejor alguien se identifique con esto que le voy a contar. Mi ex esposo no es una mala persona, no es, ¿cómo le digo? No era malo conmigo ni nada por el estilo. No era un creyente. Él iba a la iglesia conmigo incluso. Pero nunca, él una vez pasó y supuestamente aceptó al Señor, pero nunca hubo una entrega. Nunca hubo lo que pasa con una persona cuando verdaderamente abre su corazón al Señor y deja que Él entre. Eso nunca fue reflejado en Él. Nunca hubo ese sentir de servirle al Señor y decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Nunca hubo ese sentido. Mientras yo estuve casada con él, estuve casada 7 años. Yo me ingresé en una depresión. Tuve mi primer hijo cuando tenía, después del primer año de casada, creo que después de 3 meses de casada salí embarazada de mi primer hijo. Y después lo tuve 9 meses después. Cogí una depresión, lo que le llaman depresión postpartum, que yo no sabía qué hacer con mi vida. Tenía miedo de que cargaran al niño, no confiaba en nadie, tenía miedo de tantas cosas que yo no me puedo explicar. Yo tenía una depresión tremenda, era terrible. Yo estaba constantemente triste, no veía el sentido a la vida, no tenía razón de existir, aún conociendo al Señor. Era como que si mi concepto
y mi conocimiento del Señor no estuviera ahí. Era como que si estuviera ciega. Como que si lo único que yo sabía es la depresión en que me encontraba. En otras partes también no me sentía apoyada por mi ex esposo. No me sentía apoyada. Tenía la carga de mantener el hogar. Tenía que asistir a mis hijos. Tenía que todavía trabajar porque yo trabajaba tiempo completo, full time. Y yo me sentía sobrecargada. Yo no tenía un apoyo espiritual. No tenía un apoyo físico prácticamente. No me sentía que estaba en el lugar correcto. No me sentía como que ese era mi hogar. Me sentía como que si era una intrusa. Porque en todas estas, cuando yo me casé con mi esposo, yo tuve que firmar una acta de los bienes mancomunados, creo que se dice, los cuales yo no tenía derecho a nada de él. Y mi mamá, cuando yo se lo dije, que después que yo la firmé, ella se enojó bastante conmigo porque solamente eso te da indicio de que esa persona no está dispuesta a compartir su vida contigo. Entonces fueron tantas cosas, fueron muchas cosas. Teníamos conflicto porque él hablaba con su madre. Todo lo que nosotros pasábamos lo hablaba con ella. Hubieron ocasiones que íbamos a comer y me sentía mal porque sus padres pagaban y yo le decía, bueno, le decía a mi ex esposo, no quiero mencionar su nombre, paga esta parte, somos 4, no somos pocos, paga la parte de nosotros y cada vez que yo le decía eso, su madre venía y prácticamente me humillaba enfrente de todos diciendo que nosotros no podíamos pagar nada, lo cual no era cierto porque él sí trabajaba y yo trabajaba también. Pero fueron tantas cosas y me sentía como que estaba ahí, pero no debería de estar ahí. Me sentía que era una intrusa en la casa. La casa no era, ni estaba ni siquiera parte a mi nombre, nada. Yo no tenía derecho de nada. Yo no sabía ni siquiera cuánto él ganaba. Yo no sabía lo que él ganaba. Nosotros no teníamos una cuenta en común, nada. Era como que yo fuera ¿cómo se dice? Cuando tú le rentas un cuarto a una persona. Así yo me sentía. Yo estaba ahí rentando un cuarto hasta que Dios quisiera. Y le estoy diciendo esto porque todo eso acarreó que yo comenzara a sentir sentimientos de desprecio para con él, porque él no me defendía delante de su mamá, no me defendía delante de los demás. Con todo esto él no era malo, era que él no tenía carácter. Él no tenía carácter para darme a mí mi lugar. Él no tuvo carácter para decir, este es mi esposa y este es de la forma que tú debes tratarla. Y todo eso comenzó a acarrear sentimientos dentro de mí que no estaban bien. Yo comencé a tener un gran desprecio por él. Yo comencé a sentir, le cogí odio. Siendo cristiana, yo le cogí odio a mi ex esposo. No lo aguantaba, no
no lo resistía prácticamente, porque cada vez que yo hablaba con él se formaba una discusión. Cada vez que yo hablaba con él no nos entendíamos. Él es cuando hablábamos, él nunca tenía una respuesta para mí. Lo único que me decía, ¿qué tú quieres que yo haga? Nunca había una resolución a cualquier conflicto o cualquier discusión. Nunca había una resolución. Yo me sentía súper frustrada. Me sentía como que estaba cargando ese hogar sola. Y no voy a ser injusta decir que él no pagaba los biles. No, él era muy responsable con todo eso. Pero no había una cierta madurez en él, porque estaba acostumbrado de que sus padres prácticamente resolvieran su problema. Y a pasar de los años, ya cuando mi primer hijo cumple, creo que los 4 años. Antes de yo salir embarazada de mi segundo hijo, ya en mi mente yo estoy pensando, yo me voy a divorciar, yo me tengo que salir de aquí, porque a mí esto no me está haciendo bien. No me está haciendo bien. Yo sentía palpitación, nada más de hablar por teléfono con él. Me sentía angustiada porque en mi mente lo único que cabía es de qué forma hablo con él, de que no se forme un argumento, de que no se forme una discusión, de qué forma puedo hablar con él. Porque de cualquier cosa se formaba un argumento y eso me estaba a mí carcomiendo interiormente. Fue tanta mi angustia que a pesar de que todo esto estaba pasando, yo no, por el temor a Jehová, yo no quería divorciarme. No quería someter a mis hijos a eso del divorcio, no quería someterlo a la separación, porque yo sé que no es bueno para ellos, pero al mismo tiempo mi corazón se estaba ennegreciendo, estaba oscuro. Yo oraba y era como que no había salida. Fue un proceso bien duro, bien difícil, una decisión bien difícil que tuve que tomar. Salí embarazada de mi segundo hijo a pesar de todo eso. Y ya la situación estaba aún peor. Me sentía desesperada. Hubo ocasiones que pasaron pensamientos de suicidio por mi mente, porque de nuevo me atacó la depresión postparto. Y pasaron pensamientos en mi mente de suicidio. Pero yo siempre he sido temerosa de Dios. Y yo le oraba al Señor que Él me llevara. Que para qué vivir. Que Él sea el que quite mi vida. En todo esto yo no oía respuesta del Señor. Era como que Él estaba en silencio. Porque a toda esta fui yo la que me metí en esta relación sin consultarle a Él. La palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual. Y estas son las consecuencias de unirse en yugo desigual. Porque había hasta conflicto hasta en la crianza de los niños. Él ha sido criado en el mundo
él cree en Halloween, él cree en muchas cosas que yo me opongo y hasta en eso hubo conflicto. Entonces, esas son las consecuencias de uno unirse en yugo desigual. Y yo estaba pasando la consecuencia, viviendo la consecuencia de mis actos, de mis decisiones. Y en todo esto, yo como quiera veo la mano del Señor. Vi la mano del Señor. El Señor nunca me dejó. Nunca me abandonó. Él estaba ahí, presente, observando. Decidí divorciarme cuando mi hijo segundo tenía aproximadamente como 1 año y medio. Decidí divorciarme porque llegué a una situación de que hasta una úlcera en mi esófago cogí de la incertidumbre, de la agonía que yo sentía de que cada vez que iba a hablar con él o de verlo iba a ser un argumento, una discusión. Él no se enteró de que yo tuve una úlcera. Un día me fui a trabajar y ya tenía el dolor desde hace varios días. Pero ese día completamente fue la gota que derramó el agua. Estaba con ese dolor que cuando tragaba mi propia saliva era como que si me estuviera tragando una piedra con espinas, porque cada vez que yo tragaba agua, líquido, lo que sea, eso me bajaba como si fuera una piedra. Terminé mi horario de trabajo a las 5 de la tarde. Yo misma me manejé para el hospital y me quedé ahí. Y cuando me chequearon, me sacaron placa, me observaron, me dijeron, tú tienes una úlcera en tu esófago. Me dieron medicamentos. Pero yo dije, ya esto es lo último. En todo esto él no se preocupó. Él no ni siquiera le importó, y esas son las cosas que a mí me llenaban de dolor. No había esa preocupación como dice el Señor Jesús, que el esposo tiene que amar a la esposa como a sí mismo. No había eso, no había esa comprensión, no había esa delicadeza, no había ese interés por cuidarme, por mantenerme segura. Yo nunca supe lo que fue eso. Aunque estaba segura dentro de una casa, pero muchas veces tú puedes estar dentro de una casa y no sentirte segura. Me sentía sola. Pensaba cuál es el propósito de casarse si va a pasar por tantas vicisitudes, por vivir con una persona que en nada tú te puedes relacionar. No tienes tus mismos intereses. Me acuerdo que pasó una situación desagradable con él en su trabajo y él tuvo que dejar ese trabajo y tuvo que volver a la escuela a comenzar a estudiar. Y yo en ese momento también quería volver a la escuela a estudiar otra cosa, y lo que me dijo él fue,
tú puedes estudiar, pero tienes que esperar que yo termine de estudiar yo. Y en parte yo lo entiendo. Porque no iban a estar dos personas estudiando al mismo tiempo. Pero el egoísmo estaba muy presente ahí. Yo quiero dejar este video hasta aquí. Yo espero que tenga la oportunidad de seguirlo, de seguir una segunda parte de este video. Yo quiero decir a cualquier persona que escuche este video que estoy contando mi historia no para poner por el suelo a mi ex esposo. Yo tengo una buena relación con él hoy. Y tengo que hacerlo porque mis hijos están de por medio. Me culpaba bastante por haber tomado esa decisión de divorciarme, de haberlo hecho pasar a mis hijos por ese trauma de la separación. Pero el Señor me ha libertado de eso también. Porque Él es un Dios de segundas oportunidades. Y cuando tú crees que ya no hay más oportunidad, el Señor viene y te sorprende y te da un nuevo comenzar, un nuevo despertar. Que la vida no se acaba, que el Señor tiene tantas cosas que quiere hacer a través de nosotros. Tu mujer, si estás en una situación en la cual no crees que hay salida, este video no es para incitarte al divorcio o incitarte a hacer algo que está contrario a la palabra, no, para nada. Este video es para que donde quiera que tú estés, clames a aquel que lo puede todo. Clames a aquel que puede cambiar tu situación. Él tiene la respuesta. Si es una decisión que tienes que tomar, no tomes una decisión a la ligera. Busca de la guianza del Señor. Busca, el Espíritu Santo te dará la respuesta. Porque Él está aquí para guiarnos, para ayudarnos, para consolarnos. Padre, tú conoces los corazones de cada una de las personas que pueden o pudieran oír este video. Tú conoces sus situaciones en cualquier etapa de su vida que se encuentren. Padre, yo te pido, Señor, que estas palabras no caigan al suelo, Padre, sino que penetren el corazón de aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, momentos decisivos en sus vidas. Padre, si hay alguien que no te conoce, Padre, te pido en el nombre de Jesús que toque su corazón. Padre, que tú abras su espíritu, Padre, que tú quites toda ceguera espiritual. Que sus corazones sean receptivos a tu palabra, Padre. Padre, déjales saber que tú los amas, como tú me amaste a mí.
que tus misericordias son nuevas y son cada día. Padre, que tú tienes tanta paciencia para con nosotros. Y que tú levantas, Señor, del lodo a aquel que se ha caído. Que tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Y que tú levantas y restauras. Señor, completa el gozo de cada uno de aquellos que puedan escuchar este video. Y yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo por quien tú eres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros, hoy y siempre.